Descubre las increíbles y misteriosas construcciones de Dios que la ciencia no puede explicar. En el tercer año de Joacim, el rey de Judá, sobrevino un gran clamor en Egipto. Los egipcios habían llegado a ser opresores implacables, inmersos en el poder ilícito de su faraón, quien se creía un dios sobre la tierra. En esas vastas y calurosas llanuras del desierto, un hebreo llamado Moisés, criado en lujos, luchaba entre dos mundos, el del palacio y el de la esclavitud de su pueblo, que sufría bajo el yugo del faraón. Moisés había huido a Madián, donde se convirtió en pastor de las ovejas de su suegro, pero su corazón, lleno de la opresión que había visto, sentía la carga de sus hermanos cautivos. Un día, mientras pastoreaba en el monte Horeb, se encontró con una visión que le cambió la vida, una zarza ardiente que ardía, pero no se consumía. Asombrado se acercó y en ese instante lo sagrado lo confrontó. La voz de Dios resonó en el aire. Moisés, Moisés. Aterrorizado y reverente, Moisés escuchó el mandato divino. Ve, pues, y yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Con incertidumbre se preguntó, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? En un mundo donde el Faraón era considerado un dios, enfrentar a tal potencia parecía un desafío monumental. Sin embargo, las lágrimas de su pueblo clamaban por justicia, y la voz de Dios insistía en que debía ser el liberador. Pero no solo la duda ardía en el corazón de Moisés, sino también la realidad opresiva de un faraón, cuya grandeza se sustentaba en el sufrimiento de su pueblo. Su palacio, un monumento de soberbia, era testigo del dolor de los hebreos que, atrapados en la esclavitud, alzaban sus manos al cielo en busca de redención. Cada día el sol golpeaba sus espaldas, mientras sus sueños se desvanecían bajo el peso de las exigencias crueles. Moisés no podía ignorar el clamor desesperado de su gente. Mientras la historia avanzaba, la resistencia divina lo impulsó a ir ante el faraón. «Deja ir a mi pueblo», proclamó, su voz resonando con el poder de alguien ungido por Dios. A medida que las plagas caían sobre Egipto, cada una era un asombroso milagro que desmantelaba la arrogancia del rey. Los ríos se convertían en sangre, las ranas se multiplicaban y la oscuridad cubría la tierra, señales que el faraón no deseaba ver. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras tanto, el desierto se convirtió en un lugar de prueba para el pueblo liberado. Cuando el faraón decidió perseguirlos, surgió el miedo y las dudas entre ellos. ¿Nos trajiste aquí para morir?, clamaron, cuestionando el propósito de Dios. En esos momentos de angustia, la voz del Altísimo resplandecía como luz en la oscuridad. La intervención divina prometía liberación, y Moisés, ante el Mar Rojo, se encontró al borde de un abismo que parecía insalvable. Pero ¿qué misterios sostenían el plan de redención? Las preguntas flotaban en el aire, mientras la promesa de Dios se asomaba al horizonte de la liberación. Moisés, con el viento silbando a su alrededor y el rugido del mar detrás de él, levantó su vara como le había ordenado el Señor. La incertidumbre lo invadía. Sus ojos miraban a las tropas del faraón acercándose, y el terror de su pueblo resonaba en sus oídos.
A su alrededor murmuraban el miedo y la desesperanza. Pero en su corazón, la certeza de la promesa de Dios había germinado, y con fe clamó: «Se abre el mar. El poderoso ha prometido nuestra salvación». Al instante, el cielo se tornó de un azul profundo, mientras la mano de Dios se movía sobre las aguas. El mar se separó, formando muros de agua a ambos lados, dejando un camino seco en el fondo. Las olas, desafiantes y colosales, eran un testimonio del poder del Creador. Con prisa, el pueblo de Israel avanzó, atravesando el lecho marino, los corazones latiendo al unísono en mezcla de temor y esperanza. Mientras caminaban, los hebreos pudieron ver en el reflejo de las aguas una imagen de su opresión. El faraón y su ejército, ciegos al poder de Dios, se lanzaron tras ellos, impulsados por la furia de su orgullo herido. Cada paso que daban los israelitas era un paso hacia la libertad, y detrás de ellos los caballos y carros egipcios se precipitaban con furia. La tensión creciente llenaba el aire. Moisés siguió con la mirada la marcha frenética, preguntándose si la fe de su pueblo podría sostenerse hasta que la última murmuración de sus grilletes desapareciera. De repente, alzando su vara nuevamente, el viento helado se tornó un torrente de fuerza, y el poder de Dios cerró las aguas. El mar cayó sobre los egipcios, y el estruendo fue como un rugido de un Dios traicionado. El silencio que siguió fue abrumador, y la calma del océano ocultó el horror de la batalla final. Los gritos se ahogaron, y la voz de Dios se escuchó en el corazón de Moisés al decir: «Hoy has visto lo que haré por ti, no temerás más». El pueblo, aterrorizado antes de cruzar, estalló en canciones de alabanza. «Cantaré al Señor, porque se ha magnificado grandemente», resonaba su voz, y el desierto se llenó de júbilo. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un pandero, guiando a las mujeres en danza y celebración. El eco de la victoria llenó el aire, pero en lo más profundo de Moisés, una inquietud persistía. Fueron muchos años de sufrimiento para su gente, y el camino hacia la tierra prometida aún era largo. La transición de los campos de Egipto a las llanuras que Dios había preparado sería probada por tentaciones y desafíos. ¿Cómo guiaré a este pueblo en medio del desierto? ¿Tendrán la fortaleza para permanecer fiel?, reflexionó. Las gloriosas hazañas de Dios en Egipto estaban aún frescas en la memoria, pero en el desierto el pueblo pronto se sentiría vulnerabilizado. Las dudas y la tristeza podrían infiltrarse como tormentas ocultas entre las dunas. Pronto encontrarían dificultades que probarían su fe y su desafío a seguir al Dios que los liberó. Así, mientras la nube de gloria se elevaba sobre ellos, la voz de Dios resonó en su interior, recordándoles el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. «Te traigo aquí para que seas un pueblo grande, y a través de ti mostraré al mundo que soy tu Dios, y tú eres mi gente». Mientras Moisés contemplaba el horizonte, comprendió que la historia apenas comenzaba. Los desafíos por delante eran parte del diseño divino. Sin embargo, ¿qué nuevas pruebas esperaban al pueblo en su viaje? La promesa de Dios de llevarlos a una tierra de abundancia se asentaba como una esperanza dorada en sus corazones. Sin embargo, las minas del desierto guardarían secretos y lecciones que marcarían su destino. Y así, el camino hacia lo desconocido se extendía, y con él el misterioso propósito de Dios, que pronto se revelaría en la vida y experiencia de su pueblo. Un plan soberano se entretejía en la danza del tiempo. La pregunta resplandecía: ¿cómo florecería la verdadera liberación en la travesía de la fe? El pueblo de Israel, aún vibrante en el deleite de su liberación, avanzó por el camino resplandeciente del mar. Cada paso que daban resonaba con la emoción de la salvación y la esperanza, pero en sus corazones anidaba también una inquietud latente. Moisés,
líder noble y en constante escucha del Dios eterno, contemplaba el horizonte, su alma cargada de la responsabilidad de guiar a un pueblo aún marcado por el yugo egipcio. Mientras se alejaban del lugar donde las aguas habían sido divididas, el desierto se desplegaba ante ellos, vasto y desolador. Las tierras áridas cruzaban la literatura de la esperanza, pero también traían consigo la sombra de la duda. Las palabras de Dios flotaban en el aire, prometiendo un futuro brillante, y sin embargo, en el corazón de Moisés, la pregunta persistía: ¿qué sucederá cuando el hambre y la sed llamen a su puerta? A lo lejos, la nube de gloria continuaba guiándolos. Era una señal constante del pacto hecho por el mismo Dios que había hecho llover plagas sobre Egipto. Pero la realidad del desierto era dura, y la tierra de la libertad no se asemejaba al paraíso soñado. Aquello que era un símbolo de salvación en el pasado se tornaba en un recuerdo distante ante la cara de nuevas adversidades. Al avanzar, un murmullo familiar comenzó a enlentecer el paso del pueblo, ruidos de descontento y quejas. ¿No había suficiente comida en Egipto para que muramos aquí?, reclamaban algunos. Deseamos la carne, las cebollas y los ajos de la tierra de esclavitud, se quejaban, fustigando a Moisés con su añoranza de un pasado doloroso. El eco de sus palabras resonaba en el desierto, como un viento que arañaba el suelo árido. Moisés, con el rostro cansado y el espíritu afligido, llevó su clamor a Dios. ¿Por qué me has traído a este pueblo para que muramos de hambre en esta tierra desierta?, suplicó, su corazón palpitando con la carga de sus congéneres. En su búsqueda de respuestas, el Dios de Israel le habló, prometiendo que proveería para su pueblo en medio de la adversidad. He oído las quejas de los hijos de Israel. Caerá pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día lo que necesita. Los ojos de Moisés se abrieron ante la proclamación divina, percibiendo en su interior una plena confianza renovada. Cuando el día amaneció, el pueblo se levantó, entusiasmado y expectante, y así, en un movimiento glorioso, las columnas de nubes comenzaron a disolverse y apareció el maná, pequeño como el coriandro y dulce como la miel. La provisión de Dios era abundante, trayendo a la vida la promesa de sustento, pero también revelando la naturaleza temerosa del corazón humano. Sin embargo, el testimonio de la maravilla divina solo podría ser completo si el pueblo aprendía a confiar plenamente en el Señor y a no mirar atrás. Moisés entendió que Dios no solo estaba proveyendo alimento, sino también enseñando a su gente a vivir por fe, a ser totalmente dependientes de la voluntad del Creador. Mientras el pueblo recogía el maná, un profundo silencio cubrió la inmensidad del desierto. En el horizonte, una tormenta levantaba su rostro, arremolinando la arena y amenazando con oscurecer el día. Pero Moisés, empapado en la presencia de Dios, recordó las palabras de la promesa. El Señor nunca abandonaría a los que buscan su rostro. Y así, mientras se preparaban para enfrentar la tormenta, una nueva pregunta pendía en el aire. ¿Cuáles serían las próximas lecciones que Dios les enseñaría en su travesía? La misteriosa construcción del plan de Dios se desplegaba como una cinta continua de revelaciones. Aquellos que buscaban en su fe lo desconocido pronto descubrirían que la liberación tenía un precio, uno que los llevaría a ser el pueblo elegido del Altísimo. La historia estaba lejos de terminar, y la voz de Dios resonaba clara. No solo te he liberado, sino que estoy formando en ti mi pueblo. La tierra prometida aún aguarda, pero el camino para llegar hasta ella deberá forjarse con fe y obediencia. Las primeras luces del amanecer se asomaron tímidamente, iluminando la vastedad del desierto que se extendía ante el pueblo de Israel. Con cada rayo que penetraba el silencio de la noche, una nueva mañana de esperanza se desplegaba
junto con el recordatorio del maná que caía del cielo. Sin embargo, mientras el pueblo recogía el alimento divino, las quejas no cesaban. Los corazones aún estaban atados al rencor de la esclavitud, buscando satisfacción en lo efímero, ignorando la rica provisión del Eterno. Quejas, quejas y más quejas, murmuró Moisés entre sí, sintiendo el peso de la insatisfacción como un yugo. Así como Dios quebró las cadenas de Egipto, se necesitaba romper el ciclo de la autocompasión y el anhelo de lo que había sido. Pasaron días y noches, y cada amanecer traía consigo la misma expectativa del maná, pero el pueblo comenzaba a desear algo más. ¿Qué es esto? Este pan celestial, se preguntaban unos a otros, ignorando que la verdadera necesidad de sus almas no era la carne ni el manjar de Egipto, sino el abundante que se manifestaba en sus vidas. La voz silenciosa de Dios parecía resonar suavemente en el aire, revelando su plan de formar más que un pueblo libre, un pueblo con corazones alineados a su voluntad. Un día, movido por la inquietud, Moisés se apartó al monte buscando la cercanía del Creador, ansioso por comprender el propósito detrás de las penurias y anhelos del pueblo. «Oh Señor, te clamo por sabiduría», exclamó Moisés, levantando sus manos ante el cielo, y en ese instante el cielo se oscureció y un estremecimiento recorrió el suelo. La voz de Dios resonó con claridad, como un trueno que sacudía los cimientos de la fe. «Mi siervo Moisés», empezó Dios, «has guiado a este pueblo fuera de Egipto, pero su corazón aún se aferra a las cadenas de la esclavitud. He derramado mi provisión, pero aún así claman por lo que no les pertenece. ¿Acaso no ven que el sustento que les he provisto es suficiente? La verdadera lección no es el pan del cielo, sino que tu suficiente es mi suficiente». Las palabras calaron hondo en el alma de Moisés. Comprendió que la lección más grande que debía transmitir era la de la dependencia y la confianza en un Dios fiel. El desierto, entonces, no se presentaba como un lugar de penitencia, sino como una escuela donde aprenderían la confianza y la adoración. Era el entorno en el cual sus corazones serían moldeados conforme a la imagen del Eterno. Cuando Moisés descendió del monte, su semblante resplandecía, reflejando el recuerdo de la gloria del Altísimo. Convocó a la multitud y con voz firme les habló. «Escuchad, Israel, no son solo el maná y las aves las que alimentarán nuestro cuerpo, sino que el alimento de nuestra alma se halla en nuestro Dios. Necesitamos un corazón agradecido. No olvidéis la liberación de la opresión, y sobre todo, recordad que cada día es un regalo de fe». El pueblo, al principio aturdido por tales palabras, comenzó a reflexionar sobre su dependencia del Eterno. Entonces, si hemos de ser agradecidos y confiar en su provisión, ¿qué más podría traernos, Dios de nuestros padres?, murmuraban entre ellos, el misterio de su camino comenzando a entreverse ante sus ojos. Justo en ese preciso momento, un viento fuerte empezó a soplar, trayendo consigo el sonido de nuevas historias, de lecciones que aún debían aprender. La tormenta del día anterior había sido solo un precursor, pues una sombra se cernía sobre el futuro. Moisés miró hacia el horizonte, donde la tierra prometida aguardaba, y una pregunta, tan profunda como la sed de su pueblo, emergió en su corazón. ¿Qué otras maravillas y pruebas preparas para este pueblo, Señor? La respuesta de Dios, un eco que reverberaba a través del tiempo y la historia, aguardaba más allá de la mirada humana. En el camino hacia su libertad, no solo habría lecciones sobre sustento, había vislumbres de un nuevo pacto que cambiarían el destino de la humanidad. Así, mientras el pueblo se preparaba para continuar su travesía, la voz del Señor resonaba con un reto más profundo. ¿De verdad estarás listo para lo que estoy por revelar, o permitirás que la historia de quejas te impida abrazar mi plan soberano?
Las huellas del pueblo de Israel se adentraban cada vez más en el desierto ardiente, donde el calor del sol caía como un peso sobre sus espaldas. Sin embargo, con cada paso que daban, surgía una fe inesperada. El eco de las palabras de Moisés resonaba en sus corazones, un llamado a la gratitud y a la esperanza. «Recordad la bondad del Señor», exclamaba Moisés frecuentemente, instando a la multitud a mantenerse firmes en el propósito divino. Él nos ha librado de la opresión de Egipto y nos guía hacia la tierra prometida. Unámonos en adoración. En el fondo del campamento, un grupo de ancianos comenzó a recordar historias pasadas de sus padres, aquellos que habían vivido en la tierra de Egipto y que habían sido testigos de las plagas. «Él ha hecho grandes maravillas», decían con voz temblorosa. «Aún en nuestra dificultad, el Señor no nos ha abandonado». Mientras hablaban, una extraña nube comenzó a congregarse en el horizonte, y su tamaño no tardó en expandirse, oscureciendo el cielo. La multitud contuvo la respiración, pues un gran temor se apoderó de ellos al ver cómo la nube avanzaba rápidamente. De repente, un rayo de luz sepulcral atravesó la oscuridad, al parecer del mismo cielo, iluminando el dolor del pueblo y trayendo consigo un mensaje de esperanza. «¡Moisés!», clamaron algunos, «el temor ha llegado. ¿Acaso el Señor se ha alejado de nosotros?». Moisés, al ver la turbación de su pueblo, se levantó con valentía y se dirigió a la multitud. «No temáis, el Señor está con nosotros. Él no nos ha dejado. Solo confiad en su promesa y su dirección». La nube, antes ominosa, se disipó lentamente, revelando una figura resplandeciente en su interior. «El Eterno ha hablado», resonó una voz profunda que envolvió todo el desierto. «Voy a establecer un pacto con vosotros, Israel. Cada día me honraréis con vuestro corazón. Aprenderéis a caminar en mis caminos, y seré su Dios, y vosotros seréis mi pueblo». El pueblo cayó de rodillas, con sus rostros en la tierra, temerosos y reverentes. En su corazón un nuevo entendimiento comenzaba a florecer. Ya no se trataba solo de sobrevivir de maná y aves, sino de adoptar una nueva identidad como pueblo que honra a su Creador. En sus corazones la queja comenzó a desvanecerse, reemplazada por una profunda reverencia hacia el pacto que el Altísimo les ofrecía. «¿Quiénes somos, Señor, para que nos mires con tal amor?», murmuraron entre susurros. En la lejanía, el sonido de un cuerno resonó, llamando a todos a reunirse. Moisés, guiado por el Espíritu, subió nuevamente al monte. «Señor», lo llamó, «¿cuál es el significado de las palabras que nos has confiado? ¿Cómo podrás hacernos un pueblo fiel?». Dios le respondió con un eco claro. «Mi siervo, mira y escucha. En estos días estoy estableciendo leyes que cimentarán la relación entre yo y mi pueblo. Cinceladas en piedra estarán las instrucciones, y serán luz en medio de la oscuridad. Quizás en la injusticia y la queja te hallarás, pero en el poder de mi palabra hallarás fortaleza». La revelación de lo que estaba por venir comenzó a llenar el corazón de Moisés. Mientras descendía, podía sentir la majestad de la promesa tejida por el Eterno, una revelación de un plan más grande que él mismo entendía. El pueblo expectante aguardaba su regreso con ansias, pero al ver su cara iluminada, entendieron que algo extraordinario estaba en marcha. «¿Qué ha dicho el Señor?», preguntaron con fervor. Moisés les miró con ojos resplandecientes y dijo: «El Eterno está preparando su camino hacia nosotros, y pronto nos mostrará cómo va a transformarnos». Una inquietante expectativa llenó el aire, mientras la atmósfera misteriosa revelaba que lo que estaba por venir sería un evento nunca visto, un deseo insaciable por estar en la presencia de Dios. Y se escuchó una nueva voz entre la multitud,
cuestionando qué tipo de pacto podría ser, y las historias de antiguas promesas comenzaron a entrelazarse. Moisés, alzando su mirada al cielo, se preguntó: ¿qué más nos has de mostrar, oh Dios, sobre la naturaleza de tu amor? ¿Qué significan en verdad las leyes que están por venir? Solo tú tienes la respuesta para tu pueblo, y en tus manos el destino de generaciones futuras. Las primeras luces del alba surgieron, llenando el desierto de un tenue brillo dorado. El pueblo de Israel, aún reverberando con la presencia del Altísimo, se encontraba reunido en torno a la montaña. Las esperanzas y los temores danzaban en sus corazones al esperar la revelación que Moisés había prometido. Mientras el líder de la nación ascendía el monte, una inmensa paz comenzó a descender sobre la multitud. La voz de Dios había hablado, una promesa de nueva vida. Sus corazones palpitaban con la expectativa de las instrucciones sagradas que estaban por llegar. La presencia del Eterno envolvía el lugar, creando un ambiente de tremenda reverencia. Los ancianos, a un lado, reflexionaban sobre la grandeza de lo que les esperaba. «Nunca antes hemos estado tan cerca de Dios», susurró uno de ellos con una mirada brillosa. «¿Qué tipo de leyes traerá para guiarnos en este nuevo camino?» Moisés había llegado a la cima. La nube ahora se había convertido en un espeso velo que repartía sombra y misterio. Una voz potente resonó nuevamente, más clara que un trueno en el firmamento. «He aquí, trae mi pacto a la nación. Escribiré mis leyes en tablas de piedra, y éstas serán la luz de tu camino». Al escuchar estas palabras, Moisés cayó de rodillas. Humillado y temeroso, comprendió que el peso de la gloria divina caía sobre él. «Oh Señor, ¿cómo puede un hombre tan pobre recibir tal responsabilidad?», preguntó con su corazón lleno de asombro. La respuesta fue un susurro, como la brisa ligera que acaricia el rostro. «No es a ti a quien busco, sino a la esencia misma de quien soy. Quiero que mi pueblo comprenda mi carácter, que sepa que si caminan en mis caminos, la tierra prometida será suya». Mientras Moisés recibía las tablas, el pueblo abajo comenzó a inquietarse. Los minutos se convertían en horas, y la ansiedad crecía. Algunos murmuraban: «Quizás el Eterno nos ha olvidado. Todo este tiempo en el desierto, ¿acaso nos ha traído solo para morir aquí?». Este clamor de desconfianza se infiltró en el campamento y empezó a generar división. Un líder conocido, Aarón, intentó aquietar a la multitud. «Esperad, mis hermanos, Moisés ha sido elegido por Dios. Sigamos confiando en su palabra». Pero las quejas continuaban brotando como aguas desbordadas de un pozo. Cuando la desesperación parecía haber tocado su punto más alto, una figura se alzó entre ellos. Era Miriam, la hermana de Moisés, cuya voz resonó con el eco de un poder divino. «Recordad lo que hizo el Señor en Egipto», gritó con fervor. «Él nos sacó con mano poderosa. No olvidéis las maravillas de sus obras». Las palabras de Miriam comenzaron a calmar los corazones, y en medio de los murmullos emergió de nuevo la fe. Finalmente, tras días de espera, Moisés descendió de la montaña, sus manos firmemente sujetando las tablas. Cuando la multitud vio su rostro iluminado por la gloria de Dios, se postraron en la tierra, sintiendo el impacto del pacto que podía cambiar sus vidas. «Escuchad, Israel», declaró Moisés, sus palabras retumbaban como los cimientos de la nueva nación. «El Eterno nos ha dado sus leyes. Con ellas seremos un pueblo santo, separados para Él entre todas las naciones». Pero en el fondo de su ser, Moisés sentía que aún había más pronto en su corazón. El Señor tenía planes que no habían sido completamente revelados, y mientras empezaba a compartir las palabras que habían sido grabadas en las tablas, el viento trajo un murmullo de advertencia. «¿Qué vendrá después?», pensaban unos entre murmullos, mientras la luz del sol se ocultaba, volviendo a llenar el desierto de sombras. Pronto,
recibiréis instrucciones más profundas, continuó Moisés con un firme tono, sintiendo el peso de la urgencia divina. El Eterno no solo nos llama a seguir un camino, sino a ser un reflejo de su propia gloria, a ser el vínculo vivo de su promesa para las naciones. Entonces un escalofrío recorrió la multitud. Como si encadenados al destino divino, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué otras maravillas nos mostrará el Señor en su camino hacia la redención? La revelación estaba en el horizonte, un nuevo capítulo aguardando ser escrito en el libro de la historia del pueblo de Dios. Moisés, al pie de la montaña, observaba a su pueblo con una mezcla de compasión y determinación. La luz del sol comenzaba a bañar el desierto en un cálido resplandor, y la atmósfera estaba impregnada de expectación. Los rostros de los israelitas mostraban inquietud y expectativa. Estaban a punto de recibir la guía divina que los llevaría a su destino. Y así, como un eco reverberante a través de las generaciones, Moisés levantó las tablas de piedra y comenzó a hablar. Estas son las palabras que el Eterno nos ha comunicado. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Su voz, firme y autoritaria, resonaba en los corazones de cada uno. La multitud escuchaba en silencio, cada palabra de las leyes divinas cayendo sobre ellos como agua fresca sobre una tierra sedienta. No tendrás dioses ajenos delante de mí, continuó, sintiendo el peso de la herencia que estaba transmitiendo. No harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Mientras Moisés proclamaba los mandamientos, notó el brillo de la gloria divina que aún reflejaba su rostro. La atmósfera era densa, cargada de reverencia. Los hombres y mujeres que habían dudado veían ahora lo que el Eterno había hecho. Asombro se apoderó de ellos, y las quejas comenzaron a desvanecerse en murmullos de adoración. Sin embargo, como un murmullo inquietante que se colaba entre sus corazones, el espíritu de desconfianza persistía. Algunos, cautivos de su temor, comenzaron a mirar a Aarón. ¿Por qué Moisés? ¿Es realmente el que nos ha de guiar? Hagamos dioses que vengan delante de nosotros, clamaron. Esas palabras comenzaron a circular entre los más esforzados. Aarón sintió el tirón de la presión y buscó apaciguarlos. «Espera, debemos recordar que es el Altísimo quien nos ha liberado». Su voz resonaba, pero no siempre parecía suficiente para calmar la tempestad del alma del pueblo. Mientras el clamor se elevaba, mientras el pueblo comenzaba a ceder ante la inseguridad, Moisés se dio cuenta de que su misión no solo era entregar las leyes. El Eterno lo había conducido a aquel momento con un propósito divino, para que su amor y su miedo reverencial dieran forma a una nueva identidad. Las leyes eran sólo el inicio de algo mayor que llegaría a ser un testimonio para las naciones. Mientras Moisés hablaba, una inquietud divina se apoderó de sus pensamientos. En la cima del monte, donde la gloria de Dios estaba palpable, él había recibido más que solo instrucciones. Había recibido un vislumbre del futuro de Israel, un futuro lleno de promesas y de una relación cercana con su Creador. Con cada palabra que salía de su boca, el aire se cargaba de un significado profundo. Seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Esto es lo que dirás a los hijos de Israel. La voz de Dios reverberaba en su corazón mientras una conciencia del eterno pacto comenzaba a afianzarse en la vida de su pueblo. En medio de esta revelación, la duda siguió burbujeando en las mentes de muchos. Moisés, consciente de las luchas que aún enfrentarían, concluyó su discurso con una advertencia y una promesa. Si guardáis mis mandamientos, seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Pequeñas llamas de fe comenzaron a arder en los corazones de algunos, mientras que otros todavía se aferraban a sus temores. Sin embargo, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, un profundo silencio descendió sobre la multitud.
Moisés sintió la necesidad de revelar lo que Dios se disponía a hacer más allá de las leyes. «Pronto veréis a lo que el Altísimo os está guiando», dijo, con una voz cargada de misterio y expectación. «Pronto habrá más revelaciones que cambiarán el destino de Israel y establecerán un nuevo pacto que tocará incluso hasta los confines de la tierra». El aire se volvió pesado con el significado de sus palabras. Preguntas reverberaban en las mentes del pueblo. ¿Cuál será el destino que nos aguarda? ¿Qué otras maravillas preparará el Señor para nosotros? El misterio de su plan eterno comenzaba a desvanecer las sombras de duda, mientras una nueva chispa de esperanza nacía entre ellos. Moisés, sintiendo la grave responsabilidad que recaía sobre sus hombros, observó con atención la congregación que temblaba de incertidumbre. La luz del crepúsculo ahora bañaba la escena con una mezcla de colores vibrantes, como si el cielo mismo se uniera al clamor del pueblo por respuestas. En el aire se respiraba una mezcla de temor y anhelo. El pueblo estaba a la espera de revelaciones que pudieran sacudir su fe y fortalecerse en la relación con el Eterno. En ese momento, su voz se alzó nuevamente junto a la presencia de Dios que aún lo rodeaba. Todo lo que está por venir, mis hermanos, es parte del plan divino que el Señor ha trazado para nosotros. No es solo un conjunto de reglas, sino la estructura de nuestra identidad, diseñando un camino que recorreremos como nación. Recordó las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y sabía que el tiempo de cumplimiento estaba cerca. La multitud, hipnotizada por las palabras de Moisés, comenzó a sentir que su escepticismo se tornaba en curiosidad. Algunos, aún aferrándose a sus temores, preguntaban en voz baja: ¿qué significa ser un reino de sacerdotes? ¿Cómo podremos alcanzarlo? Aarón, al escuchar sus preguntas, se sintió inspirado a añadir: ser sacerdotes significa vivir en cercanía con el Altísimo. Significa ser un reflejo de su gloria ante las naciones. Sin embargo, los murmullos de duda persistieron. El eco de una fe tambaleante se alzó en medio de la comunidad. ¿Y si fallamos? ¿Y si no somos dignos? El silencio que siguió se volvió revelador, un signo de la lucha interna que cada uno enfrentaba. Moisés sintió el peso del temor colectivo aún en su espíritu. Pero escuchad, oíd las palabras del Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las palabras salieron con una claridad que resonó entre las rocas y el desierto, como un eco de promesas eternas. Con una firmeza renovada, comenzó a relatarles más sobre el encuentro en la cima del monte, donde fuego y humo habían cubierto la montaña. El Eterno no solo nos dio instrucciones, sino una visión de lo que somos. Al recibir estas leyes, estamos aceptando un pacto en el que no solo somos siervos, sino hijos y herederos de su promesa. Por un momento los corazones de los israelitas parecieron unirse en una sola voz, un clamor de anhelo por ser parte del plan divino. Pero el viento cambió. Moisés, sintiendo la inminente tempestad de dudas, dirigió su mirada hacia los cielos. Recordad la tierra prometida, el lugar de abundancia que el Señor nos ha prometido, no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. Con cada palabra, el fuego en sus corazones crecía. Esto nos demanda testimonio ante el mundo. Viviremos en la luz y no en la oscuridad. Las leyes divinas no son una carga. Son la guía que nos aparta de la muerte y nos conduce a la vida y a una relación profunda con nuestro Creador. El aire vibraba con un sentido de transformación cuando Moisés proclamó: pero en su momento el Altísimo revelará un nuevo pacto, uno en el que su amor y misericordia serán derramados sobre aquellos que crean, convirtiéndose en portadores de su gloria en la tierra. Mientras una respuesta silenciosa comenzaba a tejerse en el alma de la multitud,
Un destello de luz brilló en la cima de la montaña y Moisés sintió un escalofrío. Miró hacia el horizonte y exclamó: «Su plan va más allá de nuestras perspectivas. El Eterno está preparando algo asombroso, algo que cambiará no solo nuestras vidas, sino el destino de la humanidad. Allí está el secreto que aún no habéis podido comprender». Las miradas se centraron en él. Un nuevo gancho de transformación se cernía en el aire. ¿Qué otros misterios nos serán revelados que ya no pueden ser entendidos bajo nuestros propios términos? Las obras del Señor en su soberanía continúan desplegándose, y lo que vemos hoy solo es el comienzo. Así, mientras la noche se cernía sobre ellos, una batalla espiritual se libraba en los corazones de muchos. Aquellos que estaban listos a dejar atrás sus temores comenzaban a soñar con la liberación, y los ecos de la grandeza de Dios resonaban entre ellos, pulsando con la promesa de una revelación aún más profunda que estaba por venir. Moisés, sintiendo el peso de la expectación en el aire, vio cómo el pueblo miraba a los cielos, desbordando una mezcla de temor y asombro. El destello misterioso que había observado en la cima de la montaña se intensificaba, como un faro que llamaba a los corazones confundidos a buscar respuestas. Una tenue brisa soplaba, trayendo consigo un murmullo que parecía ser la voz del mismo Eterno, resonando con promesas y advertencias. «Escuchad, hijos de Israel», continuó Moisés, su voz elevada sobre el susurro del viento. «El Señor se ha propuesto revelar más de su voluntad, y lo que está por suceder marcará una nueva era en nuestra jornada. Recordad que lo que el Altísimo nos está ofreciendo es más que leyes, es vida y vida en abundancia». A medida que hablaba, las miradas se fijaron en el rostro de Moisés y una nueva esperanza comenzó a brotar en sus corazones. La promesa de ser un pueblo especial, un reino de sacerdotes, comenzó a convertirse en un anhelo palpable. Las preguntas que antes nacían de la duda, ahora se transformaban en clamores de expectativa. ¿Cuál es este nuevo pacto? ¿Qué más nos tiene preparado el Señor que nos hace tan dignos? El líder, sintiendo esta ola de fervor, exclamó: «El Altísimo se aproxima a nosotros, prepárense. 3 días emprenderemos un camino de purificación y santificación, porque el Señor descenderá entre nosotros. Cuando lleguemos al monte, su gloria se manifestará de una manera que nuestros ojos jamás han visto». En ese momento, un silencio reverente dejó en suspenso la multitud. La promesa de un encuentro divino era inminente. Sus corazones latían al unísono en una mezcla de terror y deleite. Mas entre esos ecos de anhelo, una sombra de duda se deslizó entre ellos, como serpientes entre la hierba. ¿Y si nuestras faltas nos alejan del corazón de Dios? Moisés, percibiendo la angustia en sus corazones, elevó su mano. «Temed no, pues el amor de Dios es mayor que nuestras debilidades. Él nos ha separado para ser un pueblo santo. Él ya ha dictado nuestras leyes. Seremos hoy testigos de la entrega de su pacto, donde Él caminará con nosotros día tras día». Con cada palabra, la tensión dio paso a una determinación renovada. En el tercer día, cuando la aurora rompió a través de la neblina, un estruendo resonó desde el monte. Relámpagos y truenos se entrelazaban con poder, mientras una espesa nube cubría la cima, como el manto divino que ocultaba majestad. La montaña temblaba, y todo Israel sintió el peso de la manifestación de la grandeza de Dios. «El Señor ha descendido», gritó Moisés, dejando que la voz del Creador temblara a través de su ser. Una onda de temor reverente se extendió entre los israelitas. No solo veían su gloria, sino sentían su santidad que los llamaba a responder. En medio de la lumbrera gloriosa, veían los destellos de un nuevo comienzo y un eterno propósito.
Aún así, el Eterno observaba a su pueblo con un amor profundo, deseando que ellos también lo buscaran con fervor. En medio de la tormenta divina era la elección de cada corazón el que integraría el pacto. Acércate a mí, y yo me acercaré a ti, resonaba su invitación. Desearéis conocerme, proclamó Moisés, recordando las palabras que habían brotado de su interior. Estad atentos a la voz del Señor, pues lo que se revelará será glorioso, y con ello la promesa del nuevo pacto se acercará más a la realidad. Pronto conoceréis el significado del sacrificio, el poder del perdón y el amor que cubre multitud de pecados. Mientras las sombras danzaban bajo los rayos de luz, una revelación mayor aguardaba en la penumbra. La noche oscura, como un símbolo del pecado y la muerte, sería contrastada con la luz y la vida que pronto florecería entre ellos. Así, el pueblo se encontraba en la antesala de un nuevo amanecer, donde lo humano encontraría su verdadero propósito en lo divino. Con el corazón palpitante, Moisés miró hacia el monte una vez más, sintiendo que cualquier sombra de duda quedaría atrás. Las palabras del Etéreo se repetían en su mente, sellando la promesa de lo que vendría, que el Eterno será su Dios, y ellos serán su pueblo. Un sentido de expectación se apoderó de él. Un nuevo misterio aguardaba, ansioso por ser revelado en el momento justo. Así, en la precipitación de la eternidad, los destinos se entrelazaban en el propósito divino. El clamor de una nueva revelación esperaría, una luz aún mayor que transformaría la historia de la humanidad. ¿Qué otros secretos emergían del corazón de Dios y cómo cambiarían al mundo entero para siempre? Moisés permanecía al pie del monte, absorto en la gloria que estaba siendo revelada. La atmósfera temblaba con la manifestación de lo divino, mientras la montaña se iluminaba con relámpagos y la voz de Dios resonaba como un trueno. Todo Israel, atónito, se encontraba en medio de un evento sobrenatural que definiría su identidad como pueblo consagrado. Cuando las tablas de piedra cayeron en sus manos, una gran responsabilidad llenó su ser. Los 10 mandamientos, pensó, no son solo reglas, son el corazón de lo que significa ser el pueblo de Dios. Mientras se preparaba para proclamar la voluntad del Altísimo, la congregación observaba con mezcla de temor y asombro. «Yo soy el Señor tu Dios», comenzó, sus palabras reverberando en las almas presentes. «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Cada declaración que salía de su boca calaba hondo, resonando en el entendimiento del pueblo. Decía quebrantarse de la opresión, hecho antes y ahora, pero más importante aún, era un grito eterno que llamaba a la comunión con su Creador. La multitud escuchaba en silencio, cada palabra como agua fresca en su desierto de amargura. Sin embargo, mientras sus corazones respondían a la grandeza de Dios, el eco de las dudas que habían cultivado todavía daba vueltas entre ellos. ¿Y si fallamos? ¿Y si nuestros corazones son demasiado duros para recibir esta verdad?, murmuraban. Moisés, sintiendo la lucha interna del pueblo, se dirigió a ellos con confianza renovada. «No temáis, porque aún la más grande de las faltas no está fuera del alcance de su gracia. Él nos llama no solo a seguir sus leyes, sino a aceptarlas como el reflejo de su amor eterno». El aire vibraba con una nueva esperanza, y un ligero consuelo comenzó a asentarse entre ellos. Ineludiblemente, el misterio de lo que vendría comenzó a desplegarse. El Eterno ha preparado no solo estos mandamientos, sino también promesas que resonarán a través de las generaciones. Un nuevo pacto se avecina, un pacto que transformará la relación entre Dios y su pueblo. Los murmullos de curiosidad comenzaron a revolotear. «¿Qué significará esto?», se preguntaban unos a otros, sintiendo una chispa de expectativa encenderse en sus corazones.
Mientras hablaba, el cielo parecía despejarse, y la nube de gloria que había cubierto el monte revelaba la magnitud de lo que estaba a punto de ser. Cada día viviréis una relación más profunda con Dios, y esta relación llevará a una revelación aún mayor. El sacrificio perfecto que cegará el poder del pecado y traerá vida eterna. Preparad vuestros corazones para recibir esta verdad, porque un día vendrá el libertador, un cordero que será inmolado, y su sangre será el cumplimiento de esta promesa. El pueblo, asombrado ante tal revelación, comenzó a captar que lo que tenían ante ellos no era solo una serie de normas, sino la entrada a una conexión directa y vibrante con su Dios. ¿Quién será este cordero?, susurró uno, y las preguntas empezaron a florecer en el aire cargado de expectativa. Moisés, sintiendo la fragilidad de la comprensión de su pueblo, continuó: «El Dios que os sacó de Egipto no solo desea que sigáis instrucciones, sino que se conviertan en una nación cuya luz brille ante el mundo. Seréis un reino de sacerdotes, y en esta misión hay un propósito que va más allá de vosotros mismos». Un profundo silencio se adueñó del campamento. Los corazones comenzaban a unificarse en un clamor de devoción. Sin embargo, la sombra de la duda seguía amenazando su certidumbre. Estamos a la altura del llamado. ¿Dónde se halla la fortaleza para vivir en esta nueva realidad? Mientras el último de los mandamientos era pronunciado, Moisés les recordó: la respuesta está en la sumisión a la voluntad de Dios. En el desierto, Él les proveerá, y cada día la gloria se revelará en formas que aún no entienden. Lo que yo les traigo es solo el principio de un viaje transformador. Y así, mientras el sol comenzaba su descenso, lo que habían conocido hasta ese momento estaba destinado a convertirse en recuerdos. Un nuevo ajetreo comenzaba a resonar en el aire. La historia del pueblo de Dios no terminaba aquí, ni se limitaba al desierto, sino que estaba en la antesala de la redención divina. El aire estaba impregnado de una pregunta suspendida: ¿cuál será nuestro rol en el cumplimiento de este nuevo pacto? ¿Cómo se entrelazará nuestra historia con el futuro de la humanidad? La voz de Dios, aún resonando en el corazón de Moisés, traía consigo esperanza y transformación. No termináis aquí, sino que pronto seréis instrumentos de mi gloria. Las maravillas que habéis presenciado apenas son un atisbo de lo que está por venir. Así el pueblo, aún vibrante con la energía de la revelación, se complacía en la promesa de un plan soberano. Sin embargo, como sombras en la luz, la pregunta se mantendría en sus corazones: ¿estaremos listos para lo que el Señor todavía tiene preparado? Mientras sus almas anhelaban comprender la magnitud del pacto que el Eterno había de ofrecer, el misterio divino se perfilaba en el horizonte radiante y prometedor, y un llamado nuevo resonaría en sus corazones. Venid, caminemos juntos en el sendero de la redención.